Buenos días. Buenos días en casa. ¿Cómo está esa banda semillosa? Bueno, ahorita nos vamos a poner más contentos, ¿ok? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Buenos días a todos. Buenos días en casa si te estás conectando. Y si es la primera vez que estás aquí y si es también la primera vez que te conectas por la razón que sea a esta transmisión, nos da mucho gusto que podamos estar juntos teniendo este tiempo en el que vamos a continuar adorando al Señor, pero lo vamos a hacer ahora con la meditación de su palabra. Quiero recordarte que estamos en una serie desde hace bastantes meses. Hemos venido estudiando el libro del Éxodo, el segundo libro de la Biblia, y hemos venido estudiándolo capítulo a capítulo. Llegamos al capítulo 20 de Éxodo y nos alcanzó el verano y decidimos estacionarnos en el capítulo 20 y decidimos estar estudiando uno a uno los 10 mandamientos como le conocemos, las 10 palabras, ¿no? Así que hemos venido estudiando, las últimas semanas hemos estudiado los primeros 3 mandamientos y el día de hoy vamos a estudiar, vamos a meditar en el 4.º mandamiento. Así que te voy a pedir que por favor me acompañes con tu Biblia a Éxodo 20. Éxodo 20, versículos 8 al 11, Éxodo 20, versículos 8 al 11. Vamos a leerlo y después vamos a orar. Éxodo 20, versículos 8 al 11. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esta es la palabra del Señor y vamos a agradecerle por su palabra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es viva y eficaz, Señor. Porque ahí nos venimos a presentar delante de ti, Señor, con la confianza de que tu palabra ha de penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón, lo más profundo de nuestra vida. Y queremos, sí, Señor, ser expuestos, Señor, con la gracia y la misericordia que siempre encontramos en ti, Señor, para poder ser transformados, para cambiar, Señor, para encontrarnos contigo, Señor, para vivir esta vida bajo tu voluntad, Señor, para que vivamos esta vida, Señor, en tu voluntad, con el sentido que tú le das a nuestra vida. Y venimos a ti con esa confianza, Señor, confianza plena en tu palabra y en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en esta 4ª palabra, este 4.º mandamiento. Ahora, los primeros 3 mandamientos están claramente dirigidos a nuestra relación con Dios. No tendrás otros dioses, no harás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano. A partir del 5.º mandamiento, miramos claramente cómo estos mandamientos, estas palabras están dirigidas a nuestra relación con las demás personas, nuestro trato con los demás. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entre el mandamiento 3 y el 5 está este 4.º mandamiento. Y este 4.º mandamiento es una especie de bisagra o puente que nos va a permitir pasar de estas palabras que se están dirigiendo a tratar nuestros problemas acerca de nuestra relación con Dios, para luego enfrentar los problemas que tenemos en nuestra relación con nuestros semejantes. Así que por supuesto que este mandamiento, esta palabra, va a ofrecernos un desafío, sobre todo a nosotros en la época en que vivimos. Vivimos una época que en el contexto social no paramos. Sobreproducción, sobreconsumismo, sobretrabajo. Todo tiene que ser mucho y constante. Y entonces cuando encontramos en la palabra de Dios que tenemos que hacer un alto, eso no parece tener mucho sentido, parece ser muy complicado. Y vamos a ver qué es lo que significa esta 4.ª palabra o este 4.º mandamiento.
Ahora, si tú estás tomando nota, quiero que veas que el versículo 8 está el mandamiento. En el versículos 9 y 10 está la explicación de ese mandamiento. Y en el versículo 11 está la razón o la motivación del mandamiento. Versículo 8 está el mandamiento, versículos 9 y 10 está la explicación de ese mandamiento y en el versículo 11 está la motivación de ese mandamiento. Como ya te pudiste ver y claramente puedes contrastar entre los primeros tres y los siguientes mandamientos, este mandamiento es el primer mandamiento que no está expresado en sentido imperativo negativo, no harás esto, sino que está en forma positiva, en forma afirmativa. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Por cierto, también es el mandamiento que más extensión tiene, es el más amplio. Los otros mandamientos por sí no nos ofrecen más que una cosa concreta que hacer y no nos dan una explicación, pero aquí hay una explicación y hay una motivación. Esto no lo hace el mandamiento más importante, pero sin lugar a dudas es importante e interesante que en la Biblia podamos encontrar esto. Hay un énfasis y lo vamos a mirar aquí. Ahora, ¿cuál es número 1? Bueno, versículo 8, ¿cuál es el mandamiento? El mandamiento es recordar, acuérdate, recordar el día de reposo para santificarlo. Fíjate bien, no es solamente reposar, el mandato es acuérdate, recuerda, ten presente el día de reposo para santificarlo. Y aquí hay 3 elementos que vamos a revisar qué significan esto: recordar qué es el día de reposo y cómo lo santificamos. Y sabes, la palabra recordar, la palabra acordarse, cuando vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la palabra recordar tiene que ver con Dios completamente. De hecho, hay una cita que me gusta citar cada vez que estoy aquí con ustedes hablando en Éxodo. Éxodo 6, versículos 5 al 8. Porque ahí encontramos el bosquejo del libro del Éxodo. Ahí encontramos el plan. Pero en este mismo versículo que otra vez voy a volver a citar, Éxodo 6, 5, encontramos esta misma palabra, pero en relación con Dios, acordarse. Mira, dice así, Éxodo 6, verso 5. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, etc. Pero ¿qué es lo que hizo Dios? Se acordó del pueblo de Israel. ¿Sabes una cosa? Tenemos que recordar que Dios nos recuerda. Dios no se olvida de su pueblo. Dios nos tiene presentes. Él tiene un pacto. Él ha hecho promesas. Él hizo promesas con Abraham, hizo promesas con Isaac, reiteró las promesas con Jacob, las ha reiterado con su familia. Dios ha llamado 400 años después a todo un pueblo que se ha convertido en una nación, y aun cuando estuvieron bajo la esclavitud y el dominio terrible del faraón, Dios ¿qué? Se acordó. Y por eso ahora Dios dice, acuérdate, recuerda que yo me acuerdo, recuerda. Y esta palabra recordar tiene que ver con esta relación con Dios. No es nada más, me acordé, no. Nos recuerda que estamos en una relación, en una unión, estamos en un pacto. Recuerda. Acuérdate ¿de qué? Del día de reposo. En hebreo es esta palabra que se llama Shabbat, que significa literalmente cesar o parar, y que se traduce como reposo o como descanso. Acuérdate del día de reposo. ¿Cuál día? ¿Cuál día? Y es ahí cuando tenemos la explicación y la ayuda del propio texto, porque en el versículo 9 dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Entonces tenemos que recordar, tenemos que tener presente en nuestra relación con Dios, en ese pacto que ahora tú y yo, en esa relación, en esa unión que tenemos por virtud de la obra de Cristo, que nuestra semana está compuesta de 6 días en los cuales trabajamos, pero hay un día en el que necesitamos parar y cesar. Y que ese día es ¿para quién? Dice el verso 9, para el Señor, para Jehová tu Dios, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. ¿Ok?
Acuérdate del día de reposo. Pero no solo está hablando de recordar ese día, un día a la semana, un día de cada una de nuestras semanas, sino que se está refiriendo principalmente al día 7, al séptimo día de la creación. Observa el versículo 11 del capítulo 20. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que el mandamiento es recordar el día en el que Dios hizo los cielos y la tierra. El día en el que acabó los cielos y la tierra y todo lo que hay. El día en que Dios paró y disfrutó, se gozó. El día en que bendijo lo que había hecho y lo santificó. Así que este mandato nos invita a recordar ese gran día, el día en que Dios acabó la obra, pero nos invita a ver nuestra vida para separar un día, recordar un día, separar, santificar un día a la semana y recordar en ese día la obra de Dios en la creación. Acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. Y santificar es una palabra que tiene un contexto muy religioso, pero no es otra cosa más que separar, hacer distinto a los demás. El día de reposo es distinto. El día 7 de la creación, como lo vemos en Génesis 1, es un día completamente distinto, porque Dios hizo lo que no hizo en los demás días. Paró, se gozó, ya lo dije, santificó, bendijo ese día. Pero ahora hay un día en nuestra semana que necesita ser distinto. Necesita separarse para hacer una pausa en nuestra vida y recordar el día en el que Dios también reposó de toda su obra. Por cierto, en donde en toda esa obra Él nos creó, y a ti y a mí. Acuérdate del día de reposo para santificarla, para santificarlo. Hay un día, un momento en la historia de la humanidad que debemos recordar cada semana. El día en que Dios reposó. Por eso es santo. Y por eso tú y yo necesitamos hacer santo, tomar una acción, consagrar, dedicar, separar. Acuérdate, Shabbat, reposo, parar, cesar. Necesitamos hacer un alto en nuestra vida, en mis actividades ordinarias, para celebrar, para recordar, para adorar a Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Suena interesante porque podrías pensar, bueno, el pueblo de Israel pues está en el desierto, pues no hace nada. Pero yo, ay hermano, no sabes. Es más, te está sonando ahorita aquí el celular, ¿no? Te están mandando un mensaje, no puedo desconectarme del trabajo. No me puedo desconectar, no puedo parar. Tengo que seguir. ¿Cómo se hace esto? Y mira qué interesante, porque otra vez, el mandato no es nada más descansar o reposar. ¿Cómo santificamos el día de reposo el día de hoy? ¿Cómo se dice la Biblia que debemos reposar? ¿Cómo celebramos? ¿Cómo santificamos este día? Pues mira nada más lo que dice el verso 9 y 10, que sigo leyendo y lo voy a leer varias veces y vamos a hacer observaciones a lo que está ahí escrito. Pues ¿qué crees? Trabajando y descansando. El día de reposo se santifica, se celebra trabajando y descansando. ¿Cómo está ahí? 6 días vas a trabajar, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día, ¿qué es? Reposo para Jehová tu Dios. Así que necesitamos recordar que el día de reposo estamos dedicando nuestros días a Dios, trabajando y descansando. No es nada más, aparto un día y no hago nada, sino que yo reposo y yo honro a Dios y celebro y recuerdo el día que Él cesó, trabajando 6 días y descansando, apartando un día, separando un día para detenerme y a recordar la obra de Dios. El día de reposo se santifica trabajando y descansando. ¿Habías pensado alguna vez esto?
El trabajo es una bendición. No es una maldición, el trabajo es una bendición y el descanso también es una bendición. Ahora, parece que cuando oímos el mandato, parece que hay que enfocarse en un día, pero en realidad, para poder enfocarnos en un día, necesitamos entregarle a Dios todos nuestros días. Necesitamos trabajar teniendo presente el día de reposo que nos recuerda quién es Dios y qué ha hecho Dios. Y tenemos que descansar recordando quién es Dios y lo que ha hecho Dios. No podemos tener un reposo si no tenemos presente cada día de nuestra vida la obra de Dios, que cada uno de nuestros días son para Dios. Así que el desafío que tenemos frente a nosotros es dedicar mi tiempo, mi esfuerzo y mi talento y recursos para Dios. 6 días lo hago trabajando, un día lo hago parando. Y esto nos lleva a tener una vida equilibrada, a buscar una vida equilibrada y centrada en Dios, donde no hay una distinción entre una actividad que es más santa que la otra. Trabajar es tan santo y tan digno como descansar es santo y digno. Es tan santo y digno venir el domingo y cantar a Dios como el día de mañana tomar una llamada o atender a un cliente que se está quejando por algo que a lo mejor tú no hiciste, pero lo tienes que atender. Es igual. Porque para cumplir este mandato, para entrar en esta dinámica en la que podemos conocer a Dios y podemos mirar su bendición en nuestras vidas, necesitamos no solo recordar el día de reposo, porque necesitamos trabajar y necesitamos descansar. Trabajamos teniendo presente el día de reposo y descansamos, y creo que aquí está la clave para nosotros, teniendo presente el trabajo que hemos terminado. Ese es el punto, nunca se acaba. ¿O sí se acaba? Ya te estoy viendo un mensaje del trabajo, ¿no? No seas así. No se acaba. 6 días trabajarás, fíjate qué interesante es esto, y harás toda tu obra. Oye, pero este es un proyecto muy grande, José Luis, ¿cómo le hago? Bueno, tenemos que poner límites. Tenemos que aprender a poner un límite. A abrazar este concepto y esta idea. Dios nos está dando luz para poder enfrentar uno de los grandes desafíos que tenemos los seres humanos. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Qué hacemos con nuestra creatividad? ¿Qué hacemos con nuestros recursos? ¿Qué hacemos con la necesidad de producir, de crear, de sustentar? ¿Qué piensas entonces ahora del trabajo y qué pensamos ahora del descanso? ¿Disfrutas trabajar? ¿Disfrutas descansar? Porque a veces no es solo disfrutar trabajar. Creo que todos hemos tenido trabajos que han sido muy gratificantes y no necesariamente en el lado remunerador, sino que nos inspiran y nos mueven y nos apasionan y lo disfrutamos. Tanto que nos sentimos culpables de descansar porque queremos estar conectados todo el tiempo ahí. Y entonces estamos muy conectados con nuestro trabajo y nos cuesta trabajo descansar. Pero ¿qué pasa cuando no disfrutas tu trabajo? ¿Qué pasa cuando no lo disfrutas? ¿También descansas? No. No, hay una correlación entre esto. Hay una correlación. Tiene que haber un equilibrio. ¿Por qué trabajamos? Pues trabajamos por satisfacción, es decir, por realización, por lograr algo, por hacer algo, pero trabajamos por la remuneración que vamos a recibir, porque necesitamos subsistir. Ahora, en ambos casos, trabajar o descanso, el contexto en el que vivimos es de exceso. Exceso de trabajo, exceso de productividad, exceso de consumismo, exceso de entretenimiento. El evangelio de este mundo es la felicidad y el máximo desarrollo del individuo.
ser feliz con lo que yo quiero. Y entonces el evangelio de esta felicidad y el evangelio en el que vivimos, el evangelio social, el evangelio del trabajo, nos dice, para que seas feliz tienes que producir y tienes que consumir. Y entonces consumimos todo el tiempo, y no solo cosas, sino cuando es el momento de descansar. Ahora tenemos una pantalla de la que no nos podemos despegar. Hasta salió con rima. A ver, denme su celular. No, no es cierto. ¿Cuándo fue la última vez que apagaste literalmente tu celular tú? ¿Se puede apagar? ¿Sabías que hay un botón? Si hay un botón, se apaga y no pasa nada. Puedes ser feliz. Bueno, no soy el mejor ejemplo, porque el jueves hice es que se oye feo apuesta, pero es un juego con mis hijos. Y dije, a ver, las siguientes 2 horas, el que toque el celular va a invitar el postre. ¿Y quién crees que perdió? No vino. Así. Por la inercia, y no es que no pudiera ver, sino la inercia, ¿no? Porque pues era un día, estaban sucediendo muchas cosas y entonces sin darme cuenta, ¡bum! Y mis hijos nomás viendo, ¿no? Le dije, nada más no perdieron ustedes porque había de por medio algo, pero si lo hubiera hecho así, les hubiera ganado. Se puede apagar, trabajar y descansar. Trabajar y descansar. El exceso de flojera también. Por las mañanas no hago nada y por las tardes descanso, ¿no? Cuando tú y yo encontramos esta palabra, este mandato aquí, nos permite encontrar un balance. Nos permite aspirar a un balance de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestras habilidades, de nuestros recursos a la luz de Dios, que honre a Dios, que el trabajo no se convierta en un Dios, que el trabajo no se convierta en un ídolo, que el descanso no se convierta en un Dios y que el descanso no se convierta en un ídolo también. Recordar el día de reposo, dedicando nuestros días trabajando y descansando. Ahora, ¿has oído hablar de esta palabra japonesa karoshi? Bueno, yo había oído hablar de los kadoshis. Los kadoshi o días vienen a la iglesia. Esa palabra es en hebreo, pero ya están muy en desuso, porque ahora más bien venimos cada 8 meses. Bueno, karoshi es una palabra que surgió por ahí del 2003 para acá, porque en 2013 una japonesita, una mujercita de alrededor de 25 años de edad, murió súbitamente con su celular en la mano después de haber trabajado en un mes. Solo descansó el equivalente a 2 días, o sea, 48 horas dividido entre 30 días. ¿Cuántas horas de sobretrabajo acumulado? Murió así. Y entonces su acta de defunción dice que la causa de su muerte es karoshi. Y le salió muy karoshi porque perdió la vida. Es la palabra que usan para el exceso de trabajo. Y esta mujer no era una trabajadora manual, no hacía un trabajo físico, sino era una persona que trabajaba en un escritorio. El trabajo y el descanso son bendición de Dios, y tú y yo necesitamos parar cuando tenemos que parar y tenemos que trabajar cuando tenemos que trabajar. El trabajo y el descanso son bendición de Dios. Eclesiastés 3, versículos 9 al 11. Eclesiastés 3, 9 al 11. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ¿qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano.
Pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. ¿Sabes una cosa? Esa inspiración, esa pasión, esa inclinación correcta que tienes hacia ciertas áreas de creatividad, de trabajo, de producción, para vender, para cerrar negocios, es un reflejo divino, porque Dios es un creador. En el Génesis podemos ver que Dios es un trabajador manual. Encontramos en la Biblia cómo dice que Él hizo los cielos y la tierra con sus manos. Pero también Dios es un ejecutivo que habla y se crea todo. El trabajo es digno, y esa inspiración y ese empuje que sentimos, esas ganas de hacer cosas y también esas ganas de ganar el sustento, vienen de Dios. Son el reflejo, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero también hay frustración y también hay insatisfacción que tenemos cuando trabajamos y no nos sentimos suficientemente remunerados o suficientemente reconocidos, o cuando las cosas no se dan y no se logran lo que nos hemos imaginado o soñado. Hay esa incertidumbre que sientes los domingos a las 9 de la noche y que dices, híjole, no voy a trabajar. Es un clamor por el descanso de Dios, por la satisfacción que solo podemos encontrar en Dios, en nuestro trabajo y en nuestro descanso. Él ha puesto eternidad en nuestro corazón y por eso buscamos realizar, hacer, crear. Y por eso buscamos también la satisfacción, pero a veces es frustrante porque no encontramos el trabajo, el negocio, el proyecto, el plan, pero es en Él. ¿Qué hacemos entonces con el trabajo? ¿Y qué hacemos con el descanso? Pues muy sencillo, imitemos a Dios. Imitemos a Dios en el trabajo e imitemos a Dios en el descanso para adorarlo, para glorificarlo. Fíjate bien, ¿cómo podemos imitar a Dios en el trabajo? Versículo 9. Dividiendo el trabajo. ¿Tú crees que Dios no pudo haber creado todo en un instante? Él lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. Dividió el trabajo en días. Dividir el trabajo. Divide el trabajo. Prioriza el trabajo. Número 2. Dios no empezó creando al hombre, luego creó la luna, luego el mar, no. Dividió en etapas su trabajo y priorizó qué es lo importante y qué es lo urgente. Y número 3, completó, acabó. Dividir, priorizar y completar. El trabajo nunca se va a acabar, nunca. Pero tú y yo tenemos que sentarnos, poniendo a Dios al frente y en el centro de nuestro trabajo. Y necesitamos, sea cual sea nuestro trabajo y nuestra posición en el trabajo. Y cuando hablo del trabajo no estoy hablando solamente como un trabajo en una relación laboral empleado-patrón, sino, pues si tienes un negocio, pues también eres el empleado de tus clientes. Estoy hablando de trabajo en general, ¿ok? Siéntate delante de Dios y divide, prioriza y completa. Para completar necesitas dividir y priorizar y establecerte metas, de tal manera que hoy podamos establecer cuál es una meta para el viernes o para el sábado y podamos venir a la iglesia. Podamos reposar. Ahorita vamos a ver lo que significa eso. Dividir, priorizar y completar. No es clase de gerencia del tiempo ni de productividad. Está en la Biblia. Es lo que hizo Dios. Pero esto implica entender en qué consiste tu trabajo, reconocer tus habilidades, aceptar tus debilidades. No puedes hacer todo, no lo puedes saber todo, y disponerte para enfrentar imprevistos. Ahora, yo sé que tú estás pensando, oye, José Luis, es que no depende de mí. Es que sí depende de ti.
Yo sé que puedes tener superiores, yo sé que quizás tú no creas un plan, un cronograma, pero hay cosas que tú tienes que hacer. Y sabes una cosa, si tú comienzas a imitar a Dios en tu trabajo, yo sé que Dios te va a dar la gracia con tus jefes, con tus clientes, con la gente alrededor, para que puedas funcionar y puedas llegar a parar y puedas detener, puedas trabajar y puedas descansar. Yo sé que hay gente, yo sé que hay personas que dicen, yo no tengo un trabajo, tengo dos porque no me alcanza. O a lo mejor tienes 3 actividades económicas. ¿Cómo le hago? Y yo lo entiendo. Y yo lo entiendo porque puede ser que sea necesario en tu vida hacer esto. Y como vamos a ver al final, a las conclusiones de esta enseñanza, no se trata de imponer una carga para descansar, ¿no? Porque lo que sucedió en el Antiguo Testamento es que era tan difícil reposar que mejor pues no reposas, porque había que cumplir más leyes y más reglas para reposar, para guardar el día de reposo, que simplemente parar y cesar. Necesitamos poner límites y ganar espacio y tiempo. No te lo digo, de verdad, no te digo esto desde el escritorio, estudiando ahora la Biblia, te lo digo porque por 30 años tuve que trabajar de diferentes ubicaciones, perspectivas. Y cuando yo entendí que tenía que ordenar mi vida a partir de Dios, recuerda el día de reposo. Y no es reposar por reposar, es recordar lo que Dios hizo ahí. A partir de ahí, con la gracia de Dios, podemos ir balanceando nuestra vida. ¿Cómo trabajamos? Imitando el trabajo, como lo ha hecho Dios, dividiendo, priorizando y completando. Requiere, por supuesto, anticipación, requiere, por supuesto, orden, requiere, por supuesto, un acuerdo familiar y un acuerdo con tus jefes, clientes, colaboradores, por supuesto. Hoy domingo hazlo, hoy en la noche, antes de dormir, imagina cómo podrías hacerlo, comenzar a hacerlo. Y yo sé que también a lo mejor no tienes trabajo. Bueno, tu trabajo es buscar trabajo con perseverancia y plena confianza en que Dios está contigo y no te va a desamparar. Si no te gusta tu trabajo, pues renuncia. No. Mañana llega y aviéntale. No es cierto. Si no te gusta tu trabajo, número 1, agradécele a Dios por tu trabajo, aunque no te guste. Sé diligente a pesar de que no te guste tu trabajo o algo esté pasando, pero también ora y espera la dirección de Dios para tomar una decisión. Así que recuerda el día de reposo para santificarlo. No se trata de reposar nada más, no se trata del descanso, se trata de trabajar y descansar. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó. ¿Cómo reposamos? ¿Cómo descansamos? ¿Cómo paramos? Ahora vamos a imitar a Dios en el descanso y adorarle. 6 días trabajamos, 1 día paramos. Ahora, la idea es poner un límite a nuestras actividades ordinarias. Y aquí está la complejidad de lo que significa guardar el día de reposo y lo que significa parar. ¿Qué quiere decirnos la Biblia? ¿Qué dice la Biblia con reposar, con cesar o descansar? ¿No hacer nada? ¿Hay cosas permitidas? ¿Hay cosas que no están permitidas? Forzosamente es el 7º día, o sea, tiene que ser el sábado, y si no descanso el sábado, entonces irremisiblemente muera, como dice Éxodo 31. O puede ser un día a la semana, un día de 24 horas completas, un día como José Luis. ¿Es un ritual o un ceremonial? ¿Qué pasa si tengo múltiples trabajos? ¿Cómo hago esto? Y a lo largo del Antiguo Testamento vamos a encontrar muchas regulaciones, diversas precisiones. Simplemente leímos el mandato en Éxodo 20, versículos 8 al 11, pero desde Éxodo 12, cuando estudiamos la Pascua, y Dios instituyó la fiesta de los panes sin levadura, en Éxodo 12, 16,
Dios les dijo, el primer día habrá santa convocación y en el séptimo día tendréis una santa convocación, ninguna obra vas a hacer en ellos. Así que Dios ya les había hablado acerca de un reposo especial como es el de Éxodo 12. Pero en Éxodo 16, que también lo estudiamos hace pocas semanas, cuando Dios envía el maná, Dios les habla abiertamente otra vez acerca del día de reposo en Éxodo 16, 23. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrara, guardarlo para mañana. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. Así que no era algo desconocido para ellos. Vamos a encontrar en el capítulo 31 de Éxodo, es decir, 10 capítulos adelante de lo que ahora estamos estudiando, Éxodo 31, 14 y 15, otra indicación acerca del día de reposo, que es el que te decía hace un rato. Así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Y sigue diciendo, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Lo repite 3 veces. Y hay una gran cantidad de estipulaciones. En Levítico 23 encontramos otra. Pero mira, déjame decirte algo, porque ahí está. Dime, ¿cómo vivo el reposo para que no muera? ¿No? Bueno, el punto es que en el Antiguo Testamento encontramos los excesos del pueblo de Israel para celebrar el día de reposo, que desvirtuaron el propósito del día de reposo. Mira, Isaías 58. Isaías 58, versos 13 y 14. Isaías 58, versos 13 y 14. Fíjate lo que dice. Es una radiografía. Esto es muchos siglos adelante de Éxodo 20. El profeta Isaías está señalando la infidelidad del pueblo de Israel que está a punto de ser llevado cautivo. Y dice así: guardan como santo el día de descanso. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso. Y hablen del día con delicia por ser el día santo del Señor. Honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día y no sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. Es que se había convertido en un ritual centrado en lo que no podían y sí podían hacer. En resumen, todo lo que hacían se ocupaba de ellos mismos y se olvidaba de disfrutar y deleitarse en Dios. Porque el verso 14 dice: entonces el Señor será su delicia, yo les daré gran honor y los saciaré con la herencia que prometí a su antepasado Jacob. Yo, el Señor, he hablado. Así que se desvirtuó completamente, se convirtió en un afán y en lugar de reposar era una carga. Ahora, en los tiempos de Jesús, en el siglo I, mira, acompáñame a Mateo 12, encontramos que persistió esto. Mateo 12. Recuerda que estamos meditando en cómo vivir el descanso, cómo descansamos, cómo dice la Biblia que debemos descansar. Y por supuesto que a la luz de la Biblia fue una carga, que es lo que estoy pretendiendo explicar. Viene Jesús, pasan otros años, siglos. Y cuando aparece Jesús, Mateo 12, versículo 1, recuerda que Jesús vino a causar polémica con los religiosos. Y buscaron los religiosos que habían encumbrado el día de reposo como una parte esencial de su actividad religiosa. Querían ver si Jesús iba a guardar el día de reposo. Y entonces buscaban qué hacía el día de reposo. Y este pasaje de Mateo 12 nos cuenta eso, y vamos a ver brevemente algunas cosas para entender qué tenemos que hacer en el día de reposo. Mateo 12:1 dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer.
Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Era tan estricto, tan estricto, que no podías pararte en un 7-Eleven de Palestina para comprar una botanita. No podías, porque eso es obra, es trabajo. Esos estaban considerando, es ilícito. Fíjate el grado, ese es el ejemplo extremo. O sea, ¿cómo? O sea, no puedo comer en el día de reposo. O sea, a ese grado habían llegado. Ahora, la respuesta de Jesús, versículos 3 al 5, es una respuesta un poco extraña para nosotros. La voy a leer y la voy a explicar de manera muy general. No me voy a meter a los detalles, pero ahorita te voy a dar la respuesta. Ahora, antes de leer la respuesta de Jesús, te pregunto, considera esto. ¿Esto era un trabajo? ¿Estaban trabajando? No. No estaban cosechando. No estaban sacando el machete para cortar. Simplemente tomaron pues un snack, unos granitos, un fruto que estaba ahí para comer mientras caminaban. No, por supuesto que no estaban haciendo algo ilícito. Bueno, la respuesta de Jesús, versículo 3. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? O sea, lo que Jesús va es tomar 2 ejemplos del Antiguo Testamento de la ley, que conocen muy bien estos estudiosos y fariseos, para demostrar cómo hay 2 casos en los que se violó el día de reposo, los rituales y ceremoniales que están hechos por los religiosos, por los intérpretes de la ley, y no fueron condenados a muerte, fueron justificados. Un caso es el de David comiendo los panes que son presentados en el lugar santo como una ofrenda a Dios, que no tiene nada que ver con el día de reposo, pero es un ritual que se violó por la autoridad de David como rey. El otro caso es el ejemplo claro de los sacerdotes, que tenían que trabajar el día sábado para mantener las lámparas, el aceite, todo el culto que se tenía que hacer diariamente. ¿Ok? Y son sin culpa. Y lo que Jesús está diciendo: hey, pues os digo, verso 6, que uno mayor que el templo está aquí. Y si supiesen qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Y mira, aquí está la lección: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y lo que Jesús está diciendo, poniendo en evidencia lo absurdo de las prácticas para guardar el día de reposo, tanto que paralizaban, inmovilizaban, hacían pesado cumplirlo. Y lo que él alega es la superioridad de los sacerdotes, ser mayor que un rey humano, y él dice: yo soy el Señor del día de reposo. Así que para ti y para mí, el día de reposo no es solo recordar el día en que Dios terminó de hacer los cielos y la tierra, sino que también el día de reposo fue hecho para que tú y yo recordáramos al Señor del día de reposo, a Jesucristo. El día de reposo fue hecho para recordar a Dios como el Creador y como el Salvador. En un pasaje paralelo a este, en Marcos 2:27, dice así: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Observa esto: no se trata de lo que yo hago para guardar el reposo. Tengo que reposar y tengo que parar y tengo que poner un límite.
El foco está en el Señor del día de reposo. El día de reposo nos recuerda el día de la creación, que no somos cosas, que no es un accidente en nuestra vida, que somos criaturas de Dios y que hay un Dios. Y aun cuando todo este mundo busca materializarnos en el peor de los sentidos para esclavizarnos a lo material, en el peor de los sentidos, necesitamos parar para recordar a Dios como el Creador y a Jesús como el Señor del día de reposo. Ahora quiero que pienses esto. No es el día de reposo. El día de reposo no fue hecho, perdón. Ya me confundí. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, no al revés. ¿O cómo era? No, ya leí el texto. Traigan otro a predicar. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Recordando el día que Dios reposó de su obra de la creación, recordando que Jesús es el Señor del día de reposo y es el que nos puede dar verdadero reposo. Me quedé pasmado porque, mira, vamos a Génesis 1. Me quedé pasmado porque no me había caído el 20 del todo en esto que voy a decir. ¿Qué fue lo último que Dios hizo en la creación? ¿Qué fue lo último? ¿Qué fue lo último que hizo en el día 6? Crearnos. Crear al hombre y a la mujer. Así que Dios crea todo lo que hay, y en el último día crea al hombre y la mujer. Y entonces en Génesis 1:31, dice, y vio Dios, después de que creó todo, y está el hombre, el ser humano, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Lo último que Dios hizo fue crearnos, crear al ser humano. Ahora, él vio que todo era bueno y disfrutó, y entonces Dios tomó una decisión de cesar su obra, sentirse satisfecho y apartar ese día. ¿Qué hizo? O mejor dicho, ¿qué fue lo primero que hizo entonces el hombre después de haber sido creado? ¿Qué fue lo primero? Descansar, dormir. Y al día siguiente, a chambear, ¿no? Porque al otro día era el día de reposo. Y aquí encontramos el Evangelio y encontramos la gracia de Dios. El hombre, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no al revés, porque Dios viene como un Dios de gracia a nuestro favor. Fuimos creados para disfrutar a Dios, la bendición de Dios y la bendición de Dios en su creación, para disfrutar su presencia y para que el hombre pudiera glorificar a Dios. ¿Te das cuenta? Pero pasó algo. El hombre se rebeló y pecó contra Dios, y entonces la tierra quedó sujeta a maldición. Génesis 3, 17 y 20 dicen claramente, y leo en la Nueva Traducción Viviente: la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos con el sudor de tu frente, obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Y es por eso que el trabajo es un afán y se convierte en un afán. Y es por eso que el descanso no puede ser pleno
porque vivimos en medio del afán y de la ansiedad que ha producido un mundo caído por causa de la rebelión del hombre contra Dios. Así que el día de reposo podemos reposar y cesar, porque ese día tiene un Señor, y ese Señor es Jesús, el cual puede restaurar nuestra vida para poder descansar plenamente en Él, el cual puede salvarnos de la carga del trabajo, del afán por el pecado, de la carga y el afán de la religión que puede causar ese deseo, esa eternidad, como decíamos hace rato en Eclesiastés, que buscamos estar bien con Dios y buscamos hacer cosas y no podemos con nuestro pecado y no podemos con la inclinación del mundo a llevarnos fuera de Dios, y nos cansamos y no importa lo que hagamos, hay una insatisfacción. Pero tenemos a Jesús, el Señor del día de reposo. Y mira lo que hace el Señor del día de reposo. Mateo 12:9, regresemos a Mateo 12:9, y no pierdas de vista que estamos respondiendo a la pregunta: ¿cómo vivimos el reposo de Dios? ¿Cómo descansamos del reposo de Dios? Y descansamos reconociendo, recordando que Jesús es el Señor, el único que puede darnos verdadero reposo y descanso. Mateo 12:9, pasando de allí, sigue siendo el día de reposo. Jesús, mira, fue a la iglesia. Vino, dice, a la iglesia de ellos, a la sinagoga de ellos. Y aquí que había uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? La palabra sanar y salvar es similar. ¿Es lícito salvar en el día de reposo? Y él les dijo, fíjate nada más, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Y sabes, querida familia, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate que un día tienes que parar a la semana. Y en ese día vas a parar porque has trabajado 6 días y ahora puedes poner un límite a tu trabajo para recordar que Dios es el Creador y que Jesús es tu Salvador y que Él en el día de reposo hace el bien para nuestra vida y nos da el verdadero descanso. Recuerda el día de reposo dedicando todos tus días, 6 días trabajando, 1 día cesando, recordando que Jesús es el Señor del día de reposo y que vino para que ese día recuerdes que Él es el que te puede dar el verdadero descanso. ¿Cómo vivo el descanso de Dios? Número 1, parar. Tienes que parar, tienes que poner un límite. No podemos seguir así. Y yo sé que eso significa muchas cosas para cada uno de nosotros, pero creo que a la luz de estas verdades que encontramos en la Escritura podemos tomar decisiones prácticas en lo individual. Parar. Número 2, descansar. Sí, descansar. Nuestro cuerpo y nuestra alma necesitan descanso. Y como muchas veces le digo a mucha gente en la consejería, a veces lo más espiritual que puedes hacer es dormir. Porque no puedes orar y no estás tan agobiado, no puedes pensar, no puedes tener ganas de orar, no has dormido lo suficiente. Parar, literalmente descansar. Y número 3, adorar a Dios. Adorar a Dios. Dice un rabino, tú sabes que los judíos han llevado al máximo vivir el día de reposo. Es característico esto. Y dice un rabino, Abraham Heschel, dice, el significado del día de reposo es celebrar el tiempo en lugar del espacio. Cuando se refiere a espacio está refiriendo a lo material. 6 días a la semana vivimos bajo la tiranía de las cosas del espacio, la materia, lo material.
En el día de reposo tratamos de estar en sintonía con la santidad del Señor, del tiempo. Es un día en el que estamos llamados a compartir lo que es eterno para pasar de los resultados de lo material, de la creación, al misterio de la creación, del mundo de la creación a la creación del mundo. Y cuando pensamos en la creación del mundo, pensamos en Dios. Adorar, parar, descansar, adorar. Jesús resucitó el primer día de la semana. Y esa es la razón por que los discípulos de Jesús desde el siglo I se han reunido para adorar los domingos. Pero en los primeros siglos del cristianismo el domingo era el primer día, y es el primer día de la semana. Era un día de trabajo normal. Así que los creyentes debieron reunirse muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche. Y quizás esa es la razón por la que Eutico, que se quedó dormido después de que Pablo predicó un largo sermón en la noche y se cayó de la ventana y se murió. Bueno, Hechos 29 al 12, para que veas que no se quedó ahí. Por eso ahora entiendo a la gente que se duerme cuando predico. Yo me sentía mal. Bienvenido al descanso de Dios en la casa de Dios. ¿No te pasa eso? A mí me pasa, y no creo que sea por mi edad, pero cuando voy a visitar a mis papás, no sé qué tiene el silloncito. Estoy en casa. Así que bienvenido. Sigue dormido. Shh, shh, shh. Descansa. Te lo digo en broma, pero ahora te lo estoy diciendo en serio. Descansa. Disfruta. Estamos en la casa de Dios. Y por eso nos reunimos los domingos. Y por eso, dentro de lo que implica el día de reposo, fíjate que no hemos dicho prohibiciones. Parar, descansar y adorar. Y por eso el día de reposo tiene sentido venir a la iglesia y como familia adorar a Dios, recordar que Él es el creador y recordar que Jesús es el Señor del día de reposo y por lo tanto Él nos puede dar el reposo que tú y yo necesitamos. Termino diciendo lo que Jesús dijo unos versículos antes de Mateo 12, en Mateo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí. ¿Por qué no vamos a Él? Si estás cansado y trabajado, si estás insatisfecho o estás satisfecho con tu trabajo, no importa la condición en la que estamos. Vamos todos los trabajados y cargados y Él nos va a hacer descansar y Él nos va a mostrar que su yugo sobre nosotros es ligero y fácil su carga. Señor, aquí estamos el día de hoy recordando quién eres tú, Señor. Pensar que en este momento de la historia en el que nos encontramos, Señor, podemos ser llevados, Señor, a recordar que un día tú nos creaste en el último momento de la creación. Y después de haber creado todo y habernos creado a nosotros, te sentiste tan satisfecho que paraste, que santificaste un día y decidiste que fuera un día para recordar, Señor. Hoy venimos, Señor, delante de ti, recordando que eres el Señor de la creación. Y Señor, en medio de nuestra rebeldía y de nuestro pecado, en medio del mundo caído, en medio de la aflicción, con trabajo, sin trabajo, con inspiración o sin inspiración, venimos delante de ti, Señor, presentando nuestro trabajo, Señor, delante de ti, presentándonos delante de ti todos aquellos que estén buscando trabajo y estén en necesidad, Señor, y viniendo delante de ti para que nos ayudes a poner un alto en nuestro día a día, en nuestras actividades, buscar con nuestra familia, con nuestros colaboradores, en nuestro trabajo, cómo organizar para que podamos parar, para consagrarlo a ti, Señor, para adorarte a ti, Señor. Venimos a ti porque solo tú puedes darnos el descanso de nuestra vida, Señor, de nuestra alma, buscando en un lado y en otro la satisfacción que solamente tú nos puedes dar, Señor. Cansados de buscar agradarte, Señor, pero nuestras obras nunca son suficientes, pero entendiendo, Señor, que en tu gracia y amor podemos encontrar
la plenitud de nuestra vida y el sentido de nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús.